un verbo googlear, digamos, básicamente. Sí, sí. Entonces, el prompt básicamente es como el alimento que se le da a la inteligencia artificial para poder utilizarla y obtener los resultados. Es algo esencial, uno de los puntos claves, digamos, a trabajar, porque básicamente es el intermediario entre los modelos de inteligencia artificial y el humano que lo usa, básicamente. O sea, yo Bien. uso un prompt para poder interactuar. Si yo quiero crear algo, tengo que redactar un prompt para que el modelo pueda entenderlo, que es lo que yo quiero hacer y que él lo haga. Bien, que no tiene que ver con hacer una pregunta o con guiar hacia el resultado a la inteligencia artificial, sino una combinación de todo esto, ¿no? Exacto, hay diferentes formas de redactar prompt. No sé, vos, Fran, sos más especialista también en cuestiones de inteligencia artificial, si querés. Claro, cuando vos ingresas, primero y principal es plantearte qué es lo que vos vas a ir a buscar con ese tipo de inteligencia artificial. En este caso son las generativas, que son las que por ahí están más en boca de todos. Lo que te permiten estos prompts o estos ingresos es personalizar la respuesta que vos estás buscando. A medida que vas complejizando el tipo de lenguaje o el modo de pedirlo, la respuesta seguramente va a ser mucho más específica al tipo de demanda que uno ingrese y que desea obtener. Bueno, Javier, ¿y qué hacemos con el profe de historia, por ejemplo? Que viste que siempre tenía el mismo librito todos los años Sí. y preguntaba a los chicos y, bueno, algunos eran más proactivos y otros la repetían la lección, así pasaban y le decían ta, 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 y decía bien, mal, ¿no? Cuando hacemos un ejercicio práctico, cuando, ¿cómo de alguna manera saber o promover que ese chico se haya inmiscuido en la historia y no que le haya dicho... Bueno, a ver, una de las cuestiones también que en toda formación docente o capacitación docente está como un poco el debate ese o histórico de estudiar de memoria, por ejemplo, ¿no? El ejemplo claro de historia que hay gente que repite, digamos, como patrones para poder acordarse de acontecimientos que después lo tiene que volcar o en un examen oral o en una prueba. La idea del uso de la inteligencia artificial o de las tecnologías y demás es justamente darle un enfoque diferente como para que pueda entender y pueda explicar básicamente qué es lo que está haciendo. Porque, por ejemplo, entiendo que la pregunta tuya va un poco ligado a decir, bueno, hoy si el profesor de historia tiene que decir, bueno, hagan un trabajo de investigación, hoy el chat GPT te lo puede hacer en 2 minutos, Sí. excelente y preciso, ¿no? Entonces yo entrego eso como alumno y demás. Eso, no, a ver, es algo que está instalado, pero abre otro paradigma que tiene que ver con que el hecho de, bueno, está bien, yo no voy a saber si esto lo pudiste hacer vos o lo hizo el ChatGPT, pero sí me abre la posibilidad de que vos puedas defenderlo, ¿no? Defendeme el trabajo que hiciste. Y ahí está la parte humana que no interviene ni la tecnología ni la inteligencia artificial. Entonces, hoy podemos también usar el ChatGPT, por ejemplo, o al alumno para que le explique el porqué de la importancia, por ejemplo, de un acontecimiento histórico y demás, y que se abre como un debate, digamos, ¿no? En este caso con una computadora. O sea, Agregando, perdón, a lo que dice Javi, por ahí en muy poco tiempo, en un corto, mediano plazo, vamos a dejar de hablar de estos contenidos, si son originales, si son genéricos, para centrarnos por ahí más en los procesos, es decir, cómo se llega a ese pedido del docente a través del complemento de estas inteligencias artificiales. La originalidad o si esto fue propio o si fue bajo el condicionante o el complemento de la inteligencia artificial es un debate que muy pronto va a dejar de tener sentido porque todos vamos a estar sumergidos en este tipo de plataformas. claro, es algo que te va volviendo híbrido de a poco, ¿no? Sí. O sea, es algo que ya no se discute. Por ejemplo, nadie discute utilizar Waze, no sé. Claro, sí, 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 Es- sí. Y vos decías, no, yo manejo, vas a ver más que yo. Son Hace 40 años que recorro son esa procesos muy ruta. similares como hoy lo podemos ver principalmente en este ámbito, el periodismo. O sea, ya no sabemos si es la pluma de lo que leemos en la noticia o es un complemento, es original, es completamente genérico. El ojo humano va a estar en ese sentido bastante complicado para poder diferenciarlo. Bueno, y a ver, vos me hablas de procesos, ¿no? Y hay mayor certificaciones en los procesos en algunos y en otros no. ¿Qué es lo que pasa con lo falso, con lo verdadero y con todo esto que nos preocupa tanto? Sí.
Bueno, a ver, en cuestiones puntuales de educación en sí, yo vuelvo un poco a lo mismo. O sea, cuando un docente, independientemente del área que dé y demás, debe promover, entiendo yo, al alumno la cuestión de poder cuestionar algunos contenidos que está estudiando. Entonces, utilizar en este caso la herramienta de inteligencia artificial que le puede preparar en 2 minutos un informe, bueno, también puede hacer un juego de roles donde el alumno puede cuestionar esos contenidos que está dando y ahí arma un espacio que es fundamental para el proceso de aprendizaje, de pensamiento crítico y demás. Entonces, en ese sentido, queda como en un segundo plano esto de quién lo hizo, quién no lo hizo, porque en realidad la potencia que se está dando, digamos, es ese proceso que hablaba Frank, que es el que está transitando el estudiante. Después, en otros ámbitos también hay debates en cuestiones de detectar qué es real, qué es generado por inteligencia artificial y demás, pero no está por ahí no está tan orientado al taller que nosotros proponemos para la semana que viene. Bien. Y cuénteme un poco de los accesos a las inteligencias artificiales, herramientas para docentes. ¿Qué es lo que pasa con los docentes que no son plus, más, y que no están abonados a alguna IA? ¿Hay acceso realmente más democrático, más abierto a las IA? Sí, está bueno el punto que marcás y que mencionás, porque no solamente el hecho de utilizar herramientas que sean gratuitas o no gratuitas, sino que también a la hora de pensar un proyecto educativo, siempre hay que apoyarse en lo que es los estándares propios de lo que se puede utilizar, ¿no? Entonces, hay herramientas de inteligencia artificial que son open source, que son de acceso libre y gratuito, hay otros que no. El ChatGPT, por ejemplo, que es uno de los más populares, se necesita crear una cuenta, digamos, tiene alguna limitación y demás, pero bueno, hay diversas posibilidades, hay en las propuestas nosotros que vamos a presentar la semana que viene y que vamos a charlar, la idea en la guía didáctica que le vamos a ofrecer a los docentes, están las posibilidades de utilizar esos modelos que son gratuitos y los que no lo son, y bueno, de diferentes creaciones, ¿no? De texto, video, audio y demás. Bueno, es la misma temática que cuando empezaron un montón de documentaciones digitales y demás, en donde las universidades marcaban y decían, bueno, esto es código abierto, esto no. Exactamente. Y lo que promovían era completamente esto, código abierto, ¿no? Son como espacios pedagógicos. Lo que tienen por ahí este tipo de inteligencia artificial generativa es que a través del logueo o a través de las versiones pagas va destrabando nuevas herramientas. El logueo fue fundamental en una segunda etapa desde su surgimiento, ya que permitió a la inteligencia artificial adquirir más datos sobre nosotros y personalizar aún más las respuestas. Lo mismo sucede con las versiones pagas. Destraba una serie de herramientas que por ahí las versiones gratuitas la tienen en forma limitada. Bueno, vamos a hablar un poco del curso que se viene y cómo está estructurado, cómo lo pensaron, a quiénes está orientado específicamente. Bueno, básicamente la propuesta, yo le acerqué a Fran y a la Escuela de Innovación y Tecnología una propuesta de modelo taller con una guía didáctica que yo escribí con diferentes módulos en los cuales se empieza con la parte teórica, digamos, la fundamentación, de saber de dónde viene todo eso, de que mucha gente por ahí piensa que la inteligencia artificial es nueva, pero en realidad no lo es. Y es importante también eso, a la hora de implementarlo, bajarlo, ¿no? Entonces, saber que viene de hace un tiempo atrás, saber que la inteligencia artificial que se usaba antes o hará 20 años atrás es diferente a la que usamos hoy. Hoy en día hay un boom porque existen estos modelos de inteligencia artificial generativa que se llama. Entonces, nada, hablar un poco en esta primera etapa sobre esa parte de fundamentos y teóricos, ¿no? Y después, bueno, también hay propuestas y actividades para poder bajarlas al aula. Así que en un primer encuentro sería más por ahí una parte teórica y en un segundo más de taller, de trabajar directamente con actividades y propuestas y casos reales. Claro, en donde ya, porque para el docente era muy importante inclusive presentar estos proyectos educativos y todo lo demás, la organización en el aula, la organización de las horas, y hay muchas de estas cosas que puede hacer la inteligencia artificial. Exacto, sí. Sí, sí. Bueno, también, a ver, no solamente trabajar
dentro del aula con herramientas de inteligencia artificial, sino también en el proceso de trabajo que tiene el cliente fuera del aula, que es mucho en esto de presentar proyectos, propuestas y demás, informes. Bueno, todo eso también podés utilizar diferentes tipos de estas tecnologías que te ayudan y te facilitan, ¿no? Entonces eso no solamente para el trabajo en el aula del día a día con el alumno, sino en el trabajo propio del docente. Sí. Bien. En ese sentido hemos descubierto en una primera etapa, seguramente Javi ha tenido la misma experiencia, al principio creíamos que este tipo de inteligencias artificiales venían a reemplazar toda la parte tediosa y técnica. Después en una segunda etapa nos dimos cuenta que eran muy creativas y en ese sentido puede potenciar mucho el trabajo de preparación, de planificación del docente antes o en la instancia previa de llevarlo al aula. Claro, pero también vos podés tener una fantástica grupo de instrumentos, pero suenan distintos con un director que con otro, ¿no? Exacto. O sea, y me parece que ahí está la mano o la vista del docente adecuando esa inteligencia también o esos datos a su curso, a su realidad, a ese entorno, a esa escuela en particular, ¿no? Hay una falsa creencia como de la automatización completa o holística en los procesos, que es perfecto, le voy a pedir esto a la inteligencia artificial y me lo va a hacer todo. La realidad es que si uno no le da las indicaciones pertinentes y necesarias, va a salir un producto bastante genérico, difícil de implementar en una comunidad. A medida que el docente pone sobre todo su vocación en los procesos, sus conocimientos, su bagaje, seguramente lo que vaya a obtener tenga mejores resultados en la práctica. Bien, yo veía que uno va de más a menos, ¿no?, con la inteligencia artificial y por ahí lo que te presenta para un chico sin experiencia o para una persona que no tiene expertise en un tema específico, vos le preguntás algo y te dice algo coherente. Sí. Que para el ojo avesado mirás y decís... Está bien. Sí. Está bien, pero es extremadamente genérico. Yo le voy a preguntar una cosita más, y una más, y ahí ya vamos llegando a la expertise de la persona que tiene el ojo, que tiene el oído para entender determinadas materias, ¿no? Sí, sí, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio de los prompts, digamos, ¿no? Es algo interesante e importante de entender es cómo nos comunicamos, ¿sí? Entonces, de la mejor forma que vos puedas comunicarte con la inteligencia artificial vas a obtener mejores resultados. Y la inteligencia artificial también lo que tiene, o estas herramientas, es que te van conociendo a vos, realmente te van conociendo. Entonces, cuanto más ejercicio hagas y más práctica le des, más te va a ir conociendo y llevándote, digamos, a lo que vos querés obtener. Otra cosa que quería agregar también, que uno de los aspectos por ahí negativos, si se quiere, es que todavía todas estas herramientas están pensadas para utilizarlas con conectividad, y también hay que ver que hay realidades en escuelas donde la conectividad no es buena o no llega o no alcanza, y también ver propuestas sobre ese tema, de trabajar offline, claro, digamos. Porque no es más allá de laburar offline, el laburar online hoy en día no es tan complicado en una escuela, o sea, con herramientas bastante sencillas y no tan caras se puede funcionar también, ¿no? Sí, bueno, hay escuelas que tienen realidades completamente diferentes, sobre todo escuelas rurales que están aisladas y que no llega la conectividad como debería llegar. Después también están la realidad de los dispositivos que se utilizan, se implementan. Cada escuela, por supuesto, tendrá su contexto y el docente tendrá ese desafío de llevarlo, que tampoco esto es obligatorio, o sea, es una propuesta para integrar en el caso que considere el docente hacerlo o no. Siempre, por supuesto, está al alcance del docente hacerlo o no hacerlo. Y encontrar las herramientas. Bueno, ¿qué experiencia han tenido en escuelas presentando esto de la inteligencia artificial y todo lo demás? ¿Qué respuesta, qué feedback le dan los docentes, los alumnos, que me imagino que terminan generando este curso específico? Lo podemos dividir como en dos partes. La primera es que la recepción ha sido excelente. Teníamos como esa inquietud de cuánta penetración podía tener este curso con Javi al momento de planificarlo. Lo habíamos acotado a un cupo de 40 personas por una capacidad áulica y sobre todo para que Javi pueda trabajarlo de manera integral con cada uno de los presentes. Hoy ya hemos llegado ya a duplicar la cantidad de inscriptos, así que estábamos pensando
ya como en una segunda edición. Y después es una demanda que cuando uno visita las escuelas y es receptivo de las mismas, está como muy vigente. Hay todavía como una especie de distancia, a veces por temor, a veces por desconocimiento, y también hay casos que lo están implementando muy satisfactoriamente. Entonces, según la comunidad educativa, según las experiencias que puedas encontrar. Vamos a ver en esta primera edición cuál es el resultado, que creemos que va a ser por demás de favorable para luego llevarlo al aula todo lo aprendido. Bueno, pero por lo menos ya tienen el inicio, ¿no? Que son ustedes que quieren laburar por el tema y hay gente con hambre de aprenderlo. Y un entusiasmo y eso no es poco, exterior. Eso no es poco. Fue muy bien recepcionado y sobre todo con muchas preguntas, y hay un tema que Javi no tocó, pero que yo estoy muy interesado en escucharlo, que es sobre todo pensarlo críticamente, y hay una parte ética que también va a trabajar en estos dos encuentros, que lo leí un poco en el manual, pero estoy esperando inclusive la clase como oyente para... Es justamente en la última parte, digamos, después de las propuestas, después de las actividades, se va a generar inevitablemente un espacio, digamos, para debate entre docentes, que es una de las cosas más ricas que creo que tiene hacerlo de forma presencial. Entonces, frente a esas realidades y demás, hay que tener en cuenta estas cuestiones que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con esto que hablábamos al principio hoy, de la veracidad, de ver cómo manejamos y trabajamos sobre eso. Pero también de la calidad, ¿no? Sí. De la calidad de la educación, de la calidad de cualquier cosa. O sea, mira, yo descubrí, tengo 53 años, a los 17 arranqué haciendo preguntas. Yo me acuerdo que me mandaban a veces en el parque, venían políticos y venían con títulos muy largos, y yo decía, ¿de qué se trata esto? Este subsecretario de políticas de no sé qué, era extenso. Después desarrolló un dogma que era a más largo el título, más inútil el cargo, pero bueno, ese era... Nadie le pregunta a un carpintero de qué se dedica. Claro, todo el mundo lo sabe. Y arrancaba de preguntas muy genéricas a unas más chicas. Y me di cuenta de eso, que la calidad del reportaje, obviamente, si no tenía ni idea de qué se trataba, Claro. era muy pobre. Y en definitiva, la calidad de la clase que puedas dar, si arrancás de cuestiones muy generales, muy genéricas, poco específicas para esa clase, también van a ser pobres. Por ahí, en afinar la puntería te sirve. Sí, y si querés hacer un analogismo, todos esos procesos que vos realizabas de manera artesanal o que cada uno realiza en su disciplina desde hace varios años y con determinado tipo de estructura o de forma, lo que traen estas nuevas herramientas es precisamente la posibilidad de crear algo nuevo, ir por otra fórmula, potenciarlo, pregnarle mayor creatividad o el objetivo que estemos buscando. Motivar. Motivar también desde ya. Aparte se trata de la historia de la humanidad, o sea, construir sobre lo construido algo mejor. Exactamente. En definitiva es la idea. Sí. Chicos, gracias por haber... Muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando